con el profesor Abel sería de alguna manera introducirnos en la problemática ya de la interpretación del derecho y en ese marco trabajar algunas cuestiones concretas o específicas, si se quiere, de la interpretación. Eh, antes de iniciar, digamos de alguna manera, el tratamiento de la interpretación, es bueno o conveniente eh, llevar adelante algunas precisiones, ¿bien? Porque las precisiones nos va a servir para, si las tenemos en cuenta, evitar algunas discusiones o debates o, digamos, eh, desacuerdos que simplemente obedecen a que no hemos precisado bien el concepto que estamos utilizando. Lo primero que uno debería preguntarse y dejar en claro acá es para qué nos sirve una teoría. Eso sería lo primero. Mucha gente piensa que, bueno, no sé, estas cuestiones de las teorías no tienen nada que ver con la práctica, en la práctica pasa cualquier cosa y las teorías no sirven de nada. Bien, este es un argumento escéptico, dicho en otros términos, dicho en una manera más vulgar, ¿cierto? Sí, más común. Pero básicamente lo que se está queriendo decir ahí es que las teorías no nos permiten conocer nuestra realidad. Entonces, vamos a dejar un poco de lado esa perspectiva, porque si nosotros adoptamos esa posición de que las teorías no nos sirven para nada en realidad, bueno, la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo acá? Entonces, si uno decide creer que la teoría puede servirnos para algo, entonces la pregunta sería, bueno, ¿para qué nos sirve entonces una teoría? Esta sería la pregunta que debemos acordar en qué sentido la vamos a entender. Bien, para muchos, ¿no? Una teoría eh, puede servirnos, que acá hay una discusión histórica que viene de las ciencias naturales, del comienzo de la Edad Moderna, pasó por las ciencias y después se trasladó a las ciencias sociales y demás. Pero sin entrar en todas esas discusiones, uno podría decir, bueno, una teoría sirve para que nosotros podamos describir la realidad, y entonces como vamos a describir la realidad, esa teoría que mejor describa la realidad va a ser la teoría que vamos a usar. Y esta descripción tiene que tratar de ser lo más precisa, lo más clara, lo más simple, y digamos que se va a validar o va a ser válida esta teoría descriptiva en la medida en que nos permita corroborar nuestra realidad a partir de una verificación empírica. Es decir, si yo digo, por ejemplo, que hoy está el cielo nublado en Córdoba, o entre nublado, por momentos sol, por momentos nublado, si yo salgo afuera, puedo decir que a través de la verificación empírica, a través de los sentidos, de la percepción, puedo verificar que esta afirmación es verdadera. Ahí estoy describiendo la realidad. Pero claro, esa visión tan tosca que estoy presentando no ha servido de mucho en las ciencias sociales. En las ciencias sociales tenemos la conducta humana, tenemos las prácticas sociales, y las prácticas sociales tienen cierta intencionalidad. Y al tener cierta intencionalidad, la cuestión se complica bastante, ¿no? Entonces, muchos se han tomado de ahí para decir, no podemos eh, predecir de la misma manera que predecimos en la ciencia natural. En principio, esta cuestión de si se puede predecir de la misma manera o no, es una discusión, digamos, epistemológica, que a nosotros la vamos a dejar porque no nos interesa tanto, al menos en este sentido corto. Pero sí vamos a decir que eh, nosotros partimos de la idea de que nosotros tenemos una práctica social. Esto quiere decir que hay ciertas conductas que ya no son individuales, sino que son colectivas, por más que las llevan adelante los individuos, que gozan de cierta estabilidad, que responden a una intencionalidad y que pueden ser conocidas. ¿Bien? Este sería, entonces, nosotros podamos conocer las prácticas sociales. Ahora bien, que podamos conocer las prácticas sociales, la pregunta sería, bueno, eh, ¿conocer qué quiere decir? ¿Quiere decir que las vamos a describir? Bueno, ahí vamos a dar un pasito más.
Nosotros vamos a sostener en este seminario que nosotros no solamente podemos describir lo que sucede en nuestras prácticas sociales, sino también podemos evaluarlas. Podemos considerar si están bien o si están mal. Es decir, no solamente vamos a decir lo que pasa, sino también vamos a pensar que podemos decir que si está bien, está mal. Y para eso nos va a servir una teoría. Una teoría no nos va a hacer una descripción fiel de la realidad, ni nosotros queremos imponer una teoría y ahora todos los seres humanos se van a mover como dice tal teoría. Por ahí hay una creencia de que una teoría no sirve, sí sirve en la medida en que todos usamos esa teoría. Si no usamos esa teoría, entonces, ¿no para qué sirve esta teoría? Bueno, a ver, en un universo de opciones que hay a nivel de teorías, ¿no? Sin lugar a dudas que hay algunas que en un determinado momento tienen mayor recepción que otras. Eso está claro, ¿no? Pero, como comentaba el profesor Federico Abel la otra vez, cuando hablaba acerca de la escuela de la exégesis, o cuando hablaba de las visiones originalistas, o las posiciones constructivistas, bueno, todo eso, ¿no? No solamente intenta describir, sino más bien lo que intenta es proponernos herramientas para que nosotros tengamos acceso a una práctica y podamos analizarla y evaluarla. Y de alguna manera, doy un paso más todavía, nos sirve para conocernos a nosotros mismos. Esto es importantísimo en ciencias sociales, porque en ciencias sociales no es que nosotros vamos a poder, por ejemplo, si nos ponemos a estudiar la Revolución de Mayo, llegar a conclusiones epistemológicas de manera tal que nos permitan predecir cuándo un fenómeno se va a convertir en una revolución en tal momento. No, lo que nos va a servir es entender ciertos condicionamientos sociales, políticos, económicos, nos va a permitir entender cómo operaba la sociedad en ese momento, cuáles eran las creencias, los valores y demás. Analizar si nos sirvió o no nos sirvió esa revolución. Y por otro lado, conocernos a nosotros mismos en el sentido de saber quiénes somos. Entonces, es una teoría tiene, al menos desde la perspectiva que nosotros lo estamos presentando hoy, esta pretensión o esta ambición: analizar, evaluar una realidad. La teoría van a ser las herramientas que nosotros tenemos para analizar y evaluar una realidad. ¿Se entiende esto hasta acá? Si hay silencio total, tengo dos opciones: o no están, o no Sí entendieron. se entiende. ¿Se entiende? Perfecto. Bien, bueno. Entonces, ya hemos acordado en qué sentido estamos hablando de teoría. Entonces, no podemos, luego, a lo largo del desarrollo de este módulo y de los dos que siguen, plantearnos, bueno, pero esta teoría es demasiado idealista. Esta teoría no. A ver, ese argumento lo tenemos que dejar fuera, porque estamos diciendo que una teoría es una herramienta para interpretar una realidad, es decir, para describirla, analizarla, evaluarla. Y conocernos a nosotros aparte, porque estamos hablando de nosotros mismos, es decir, nosotros estamos hablando de nuestra propia práctica. En este caso, la práctica social que nos interesa es la práctica del derecho, que es una práctica social, como la religión, como otras, pero que tiene sus propias características. ¿Por qué? Porque son conductas realizadas por los agentes, en este caso, los ciudadanos, los justiciables, los operadores jurídicos, que lo realizan de una manera con cierta estabilidad en el tiempo y que tienen cierta, digamos, cierta intencionalidad, cierto sentido, cierta finalidad. En ese sentido, es una práctica social y nosotros la queremos interpretar para conocernos a nosotros mismos también. Bien, aclarado este punto, para el que quiera profundizar sobre esto, esto sería una tesis hermenéutica acerca del conocimiento, ¿no? Digo, por las dudas, si a alguien le interesa, podría ir un poco más y yo no tengo problema de sugerirles bibliografía respecto de esta cuestión. Bueno, dado este paso, el profesor Abel dijo, pero muy bien en la primera clase, dijo, toda teoría interpretativa supone una teoría del derecho y toda teoría del derecho supone una teoría moral y una teoría política. Claramente, nosotros vamos a partir de esta idea. Vamos a partir de que yo tengo que hablar de la interpretación, pero que no puedo hablar de la interpretación
eh, digamos, haciendo como una disección y introduciéndome en un problema puntual sin tener una vista panorámica y tener como, podríamos decir, como trasfondo una teoría del derecho y una teoría moral y una teoría política. Aunque no esté, a ver, esta teoría puede inclusive no ser completamente, no estar completamente desarrollada, no ser completamente perfecta, tener en algunos puntos hasta inconsistencias. Es decir, digo, las concepciones que cada uno de nosotros tiene no es algo como un sistema racional, ¿no? Que está todo claramente preestablecido, sino que, por el contrario, es un trasfondo más o menos articulado que todos tenemos. En ese trasfondo más o menos articulado tenemos una teoría de la interpretación, que es lo que vamos a desarrollar nosotros, una teoría del derecho que está presupuesta en la teoría de la interpretación que decidamos tomar, porque cada teoría de la interpretación responde a una teoría del derecho, y una teoría del derecho responde también a una teoría política. Entonces, digamos que este sería nuestro marco, ¿no? Dicho eso, bueno, vamos a dar, no me voy a meter en las discusiones de teoría política ni de teoría moral ahora, porque no nos interesan. Pero sí, podríamos decir, alguien podría decirme, bueno, a ver, pero ¿qué tiene que ver esto del derecho con eso? Ya es entrar en cuestiones demasiado abstractas. Le voy a dar un ejemplo al solo efecto de mostrar que lo que estoy diciendo eh, es razonable, o sea, no es una hipótesis de cabellada mía. Yo lo que sostengo, o lo que estoy diciendo ahora en realidad, y que no es mío, sino que es parte de la teoría, muchos teóricos sostienen esto, y yo lo estoy de alguna manera poniendo sobre la mesa para que lo veamos, es que, eh, digamos, por ejemplo, si yo tengo una teoría política, ¿no? Donde entiendo, por decirlo de alguna manera, a la democracia y a la división de poderes de una manera, como por ejemplo podríamos decir con una división de poderes donde el poder judicial, por ejemplo, tiene un mayor peso, ¿no? Y le atribuyo mayores competencias, como por ejemplo el control judicial de constitucionalidad. Esta va a ser una teoría del diseño institucional, una teoría política distinta a aquella otra, donde lo reduce al Poder Judicial a un órgano de aplicación del derecho, pero sin ninguna facultad de control, ¿no? Y esto a su vez presupone una teoría democrática distinta a la otra. Entonces, como verán, las distinciones a nivel de instituciones jurídicas o instituciones responden, ¿no?, a presupuestos políticos. Dicho esto, para aclarar el punto, bueno, ahora vamos a ver qué teorías del derecho son las que están en pugna hoy. Bien, las dos teorías que a nosotros nos interesan para hacer el análisis de las teorías de la interpretación. Hoy podríamos decir que las dos teorías, hay tres teorías que están, digamos, como el profesor Federico ya algo desarrolló en la primera clase. Hay tres teorías que están del derecho, que están, digamos, en franca competencia. La primera que podríamos señalar, que es la más antigua de todas, no sé si la más antigua, en realidad, vamos a nombrarla como la primera punto, sería la teoría positivista del derecho. Una concepción positivista del derecho supone que el derecho es una práctica social normativa, quiere decir que una práctica social que regula conductas humanas, pero que responde a valores, pero el valor está dado en la autoridad. Es decir, el derecho consiste en que los ciudadanos le ceden al Estado la facultad para que éste, por diversas razones, ¿m?, elabore y sancione las leyes que van a regular la conducta luego de los justiciables, de los ciudadanos y demás, y que debemos obedecer al derecho porque emana de la autoridad a la cual le hemos conferido el poder, independientemente de la justicia o injusticia que pueda representar esa regla. Por ejemplo, si yo digo, el aborto está permitido o el aborto está prohibido, yo no voy como ciudadano, como destinatario, como justiciable, no voy a analizar, valorar, ni voy a argumentar a la hora de reflexionar si debo obedecer o no la regla, sino que yo la voy a obedecer, sí y solo sí, porque emana de la autoridad competente.
la autoridad creadora del derecho. Y esto es una tesis positiva. Como contracara, vamos a presentar una teoría del derecho no positivista, pospositivista o interpretativista, que bueno, esta que les presenté antes era, por ejemplo, alguien que, si quiere saber más o menos por qué línea va, podría decir, bueno, esta tesis la sostienen en parte Hart, Ras y Marmor, por ejemplo, que son teóricos que nosotros vamos a mencionar en las clases que siguen. Y después tenemos una tesis, podríamos decir, interpretativista del derecho, que también sostiene que el derecho es una práctica social, también sostiene que regula conductas y que, por lo tanto, tiene cierto poder sobre los justiciables, sobre los ciudadanos, pero la legitimidad del derecho no viene dada por la noción de autoridad, sino viene dada por la noción de la propia práctica que interpreta y argumenta, y le confiere a las reglas un contenido moral. Es decir, las reglas van a ser seguidas o no, ya no porque emanan de la autoridad competente, sino porque tenemos buenas razones argumentativas para obedecerlas. ¿Se entendió hasta acá? Yo voy a ir preguntando varias veces porque esta clase de hoy por ahí puede ser un poco tediosa, pero es necesaria a nivel de teoría. Y si no se entiende, me interesaría que me lo digan, que se animen a plantear las dudas o si no lo entienden, porque esto es muy importante para lo que viene después. ¿Alguna duda? La segunda, la interpretavista, sería algo así como las costumbres, digamos. Bien. Algo más todavía que las costumbres. Sería cuestionar argumentativamente desde el punto de vista de la razón, digamos, de nuestra racionalidad, el valor de esa regla, el valor moral de la regla. Es decir, esta tesis conecta la regla que emana de la autoridad, no le niega valor, es decir, pero dice, yo la tengo que obedecer, pero no solamente porque emana de la autoridad, sino que debo obedecerla porque esta regla, desde el punto de vista de la, podríamos decir, moralidad, es una regla que tenemos buenas razones para seguirla, para adoptarla y para cumplir lo que manda. Y cuando no hay buenas razones, cuando es, por ejemplo, completamente injusta, no debo obedecerla. Esto puede decirlo, lo dice también Alexis, porque dice el derecho manifiestamente injusto no es de derecho. Esta tesis dice, quizás dice, mire, los operadores jurídicos deben argumentar y tratar de captar y que esta regla se entienda de la mejor manera desde el punto de vista moral o de la moralidad política. Si eso no es posible, entonces esta regla hay que dejarla fuera. Un poco esta es la idea. Fede, no sé si usted quiere aportar algo, doctor Abel, en relación a esto. Eh, no, solamente estaba viendo acá una frase de Dworkin que me parece muy importante, digamos, para esta segunda línea que está marcando, digamos, esta línea interpretativista, digamos, en el sentido de que decíamos que si la primera variante a la cual hacías referencia, el interpretar es ir a buscar una regla y un sentido que ya está prefijado de antemano, que es casi como un descubrimiento, un ir a descubrir la voluntad del legislador o lo que el legislador ha establecido. Aquí estamos en un terreno donde digamos, ese presupuesto ya se transforma en mucho más laxo. Y ahí el aporte de Luis, digamos, de que sobre todo lo que se discutió mucho después del nazismo, si era derecho o no era derecho, se podía hablar de un derecho nazi o no, por ejemplo,
y Alexis llega a la conclusión, digamos, de que un derecho intolerablemente injusto no es derecho, y por eso Luis estaba marcando eso, y ahí es cuando viene esta cita de Dworkin que dice que en el terreno interpretativo no hay experimento, es decir, no hay probeta, como en la ciencia, no hay experimento que pueda reconciliar nuestras dispares disputas interpretativas. Es decir, nunca vamos a tener para esta segunda corriente ninguna, digamos, prueba o prueba del 3, prueba del 9, o yo dije la probeta, el ensayo, error que yo ponga el agua a hervir a no sé cuántos grados para que yo diga y se prenda una luz que diga que la interpretación A es la correcta o la interpretación B es la incorrecta. En el terreno de esta, digamos, corriente interpretativista que es con la cual yo me identifico, acá se trata de dar los mejores argumentos para sostener que esa opción interpretativa por la cual que uno prefiere es la que pone a los derechos en juego en su mejor luz, es la que articula el sistema mejor, etc. Solo eso, Luis. Perfecto, perfecto. Bueno, digamos, rebobinando un poquito y tratando de echar un poquito más de luz sobre esto, es como que tenemos dos tesis de la interpretación que se apoyan en dos tesis del derecho distintas. Para una de ellas, ahora hablando específicamente del derecho, todavía no llegamos a la interpretación, para una de ellas el derecho es una práctica social, es decir, es construida por quienes viven en esa práctica, quienes cotidianamente se desenvuelven. Es normativa, porque obviamente lo que intenta es ordenar de manera que los que forman parte de esa práctica puedan llevar adelante una convivencia. Establece lo que es correcto y lo que no es correcto en el derecho. Pero eso que es correcto, esto que está permitido o lo que está prohibido, debe ser seguido por los destinatarios, por los ciudadanos, sin llevar adelante ningún tipo de consideración moral. Los ciudadanos y los jueces deben operar con el derecho porque emana de la autoridad competente, esto en primer lugar. Acá se intenta respetar una división de poderes donde el Poder Judicial aplica el poder, es una división de poderes muy clásica, ¿no? Y donde lo que legitima al derecho es la autoridad que le hemos conferido nosotros. Porque estaría en mejores condiciones el Estado de saber qué es lo mejor para nosotros. Esto lo dice Ras, claramente. Entonces, tenemos estas tesis por un lado y tenemos por el otro la otra tesis que dice, sí, el derecho es una práctica social, estoy de acuerdo. Regula conductas humanas, sí, se intenta que las conductas humanas se encaminen, se orienten, cooperen entre sí, seamos estables. Pero los ciudadanos, los justiciables, los operadores jurídicos, incluidos ellos los jueces, siguen el derecho en la medida que cuando siguen al derecho lo interpretan bajo su mejor luz. Es decir, no está dicha la última palabra, como decía Federico recién, porque sea la autoridad, sino que yo tengo que captar cuál es la mejor lectura de esos enunciados. Ya vamos a ir más a fondo y se va a ir entendiendo un poco más. Pero para hacer esto, el ciudadano goza, o el destinatario, o el operador jurídico, goza de la posibilidad de analizar, de evaluar, de argumentar y de conectar esta prescripción legal con la moralidad política. Tan es así que si estoy frente a un derecho que es manifiestamente injusto, yo tengo como herramientas la objeción de conciencia, la desobediencia civil, distintas instituciones para evadirme de cumplir esa regla. Entonces, ya tenemos dos teorías del derecho distintas. Acá el derecho, ambas son prácticas sociales, pero lo que determina la legitimidad de las reglas que me vienen dadas y que yo tengo que descubrirlas es la autoridad del Estado, porque está en mejores condiciones para saber qué es lo mejor para todos. Y por otro lado, tenemos
una visión interpretativista, donde ya los materiales jurídicos no están claramente definidos con antelación, como dijo recién Federico, sino que requieren de nuestra actividad. ¿Por qué? Porque no solo tenemos que interpretarla, porque no es cualquier interpretación, sino es aquella interpretación que desde el punto de vista moral y político sea la mejor. Si es que podemos dar la mejor interpretación. Bueno, esto ya ahora va a empezar, me imagino que muchos de ustedes deben tener muchísimas preguntas. Ah, sí, ¿cómo sabemos qué es lo mejor? Bueno, ya vamos a intentar dar esas respuestas. Pero, bueno, ya hemos dicho entonces ¿qué teorías jurídicas qué teorías jurídicas tenemos? Una teoría del derecho positivista y una teoría del derecho pospositivista interpretativista. La teoría del derecho positivista, a nivel de derecho no constitucional, sino más bien derecho legal, derecho normativo infraconstitucional, propone un modelo que se llama conversacional de la interpretación, perdón, un modelo conversacional de la interpretación. ¿Qué sostiene este modelo conversacional? Sostiene que hay un legislador que da una directiva, una norma, prescribe una norma o un conjunto de reglas y está diciendo algo y el operador jurídico o los destinatarios, que no solamente son los operadores jurídicos, tienen que tratar de entender, de captar qué les está diciendo el legislador. Hay una conversación acá entre el legislador y el juez. Vamos ahora a circunscribirnos entre la figura del legislador y el juez. Cuando digo juez, me refiero al tribunal, que tiene que aplicar y resolver un caso. Usamos la palabra juez hoy para significar todo eso. No estoy pensando en un hombrecito sentado o una mujer sentada en un determinado despacho, sino estoy pensando en un órgano que resuelve. Bien, dicho esto, la relación entre el poder legislativo y el poder judicial, entre el legislador y el juez, es una conversación. Como cuando mantenemos ahora, vamos a suponer, una conversación, yo estoy diciéndoles algo a ustedes, ustedes me están escuchando y están tratando de captar qué es lo que yo les quiero decir. Sin lugar a dudas que dentro de mi discurso aparecen cuestiones que son de fácil comprensión, cuestiones que se entienden rápidamente y otras que presentan dificultades. Por eso recién un colega nuestro me formuló una pregunta. Me dijo, ¿se entiende? Pero la segunda tesis podría aclararse un poco más, me dijo. Bien, esto quiere decir que estamos en una conversación y que está tratando de entender el mensaje que yo le doy. Y que acá había un ruido, como se dice en informática, ¿no? En esta comunicación. Entonces, ahí, en ese momento, cuando aparece el ruido en la comunicación, cuando la persona el juez, que tiene que entender el significado de lo que el legislador le está diciendo, es ahí cuando aparece ese ruido, este problema de que no podemos entender el significado, es cuando el juez debe llevar a cabo la actividad interpretativa. Solo en ese momento va a apelar a una actividad intelectual para conocer un significado, en sentido de que significa que va a traducir algo que no está claro para ponerlo claro. Esto es lo que va a hacer la tesis positiva. Dice, cuando el legislador me manda a hacer tal cosa, yo, si no está claro, lo voy a traducir para obtener una formulación nueva que sea más clara que esta. Entonces, la interpretación va a ser excepcional. No es la regla, es la excepción. Yo tengo una prescripción legal que debe ser leída y me debo ajustar, este es otro punto, me debo ajustar al sentido literal del texto. Me tengo que ajustar a la literalidad. ¿Por qué? Porque es parte de una práctica lingüística. La literalidad quiere decir que yo tengo que usar el significado usual del término. Salvo que, bueno, ese código o esa ley en algún artículo
claramente especifique cuál va a ser el significado que se le va a atribuir a los términos que utiliza, como por ejemplo en el artículo 77 del Código Penal, que por ejemplo determina el significado de funcionario público, por ejemplo, ¿no? Pero si no, yo debo entenderlo según el significado dado por la práctica lingüística a la que pertenece. Y ese es el sentido literal. Me ato a la literalidad del texto. Cuando presenta dificultades, ¿qué hago? Bueno, allí apelo a la interpretación. ¿Por qué presenta dificultades? Porque tenemos un lenguaje, dice la tesis positivista, que presenta, desde el punto de vista, o por lo menos para la ciencia, presenta dificultades, presenta defectos o problemas. Los problemas de ambigüedad, los problemas de vaguedad. Dijimos que ambigüedad es cuando hay un término que puede tener distintos significados y vaguedad cuando no sabemos cuáles son las instancias en las cuales se puede usar ese término y en cuáles no. Por ejemplo, ¿no? Alguien podría decir claramente que, perdón, ¿no? Esto no lo tomen a mal, es simplemente para entendernos, que Federico Abel no es pelado. Está claro, tiene pelo en la cabeza. Ahora, si me miran a mí, posiblemente pueden decir, el profesor es pelado. O si me ven más de cerca y ven unos pelitos ahí, van a decir, no, pará, no está claro si es pelado o no es pelado. Ah, sí, es pelado, van a decir muchos. Pero puede que alguno diga, no es pelado. O sea, no está claro que sea un pelado. Vamos a suponer. Entonces, la palabra pelado, ¿cuántos pelos tengo que tener yo en la cabeza para dejar de ser pelado? Entonces, así estamos ante un término vago, ¿no? Este problema de vaguedad, problema de ambigüedad, es lo que habitualmente aparecen en el lenguaje natural, en nuestro lenguaje cotidiano. Y el derecho está construido en base a un lenguaje natural. Es decir, nosotros no apelamos a fórmulas matemáticas para decir lo que está bien o lo que está mal, lo que está permitido o lo que está prohibido. Con esta es la tesis positivista. Quiero ahora que me pregunten algo, me digan algo, me formulen alguna inquietud y que si no me digan, mire, ¿se entendió? Perfecto. Ustedes dirán. Y si no, vamos a donde esté la dificultad. Bueno, parece ser que está claro. Federico, no sé si querés hacer algún aporte, algo en relación a esto. No. Justo había perdido yo la conectividad y por eso no había escuchado la última Bien. parte. Lo único de decir, digamos, que me parece que volvemos a reforzar algo que venimos sosteniendo desde el comienzo, es que lo que procuramos es que en el momento en el que ustedes tengan que efectuar cualquier operación interpretativa, sepan que esa interpretación descansa o tiene que descansar en alguna teoría interpretativa que ustedes sostengan. Y que sostener una teoría interpretativa supone decir, yo estoy más parado en una posición, en la primera posición, que en la segunda posición, por ejemplo. Y nosotros no estamos abonando o diciendo, más allá de que uno pueda decir, yo me siento identificado más con la segunda corriente, uno no está diciendo que uno tenga que estar ni con una ni con otra, pero sí saber que cuando uno desarrolla una operación interpretativa no es neutral, en el sentido de que sí o sí está optando por una interpretación que es más literalista o bien está buscando cómo encontrar en el texto de las fuentes normativas con las que opera alguna brecha o algún sesgo para darle una interpretación que pueda ser más dinámica, que apunta más de carácter principio, como veíamos de Se fundamental. se escucha un poquito El ejercicio entrecortado, no es Federico. ingenuo. Es decir, acá no hay, pero me escuchaste más o menos el hilo, se pudo escuchar que el ejercicio interpretativo no es neutro, no es que yo estoy en una probeta, con un ensayo, en un laboratorio y no tengo ninguna vinculación valorativa con lo que estoy haciendo, no, por el contrario, ya sea que yo opte por una interpretación más literalista, apegada al texto y diciendo que eso es lo que quiere el legislador,
o bien voy con una segunda variante mucho más intensa, yo estoy tomando una decisión valorativa. Eso es lo único de decir. Es decir, que uno sabe que cuando efectúa una operación interpretativa, lo busque o no, supone descansar en alguna teoría interpretativa que supone al mismo tiempo una conexión con un posicionamiento acerca de qué es el derecho y de cómo el derecho se vincula en el entramado institucional con aquellos que, con aquellas ramas del gobierno, ramas estatales que son las que tienen como función primera, por ejemplo, producir normas como es el caso del legislador. Eso nada más. Perfecto. Bueno, entonces, vuelvo sobre lo que les estaba diciendo. Si yo tengo una teoría política con una división de poderes clásica, pensado con un modelo de democracia de tipo popular, donde cada ciudadano es igual a un voto, donde los requisitos básicos es tener un Estado de derecho, que ese derecho está legitimado para imponerle a los ciudadanos, destinatarios, justiciables, inclusive hasta la coerción, es porque la legitimidad de ese derecho emana de la autoridad. La autoridad es la autoridad competente. Entonces, esta autoridad envía un mensaje a sus destinatarios y el mensaje tiene que ser captado de forma clara para que puedan ser seguidos. Entonces, acá aparece el juez, quien es el que en el caso de algún conflicto que llega a los tribunales, tiene que entender el texto, es decir, el mensaje enviado por el legislador, y para eso respetando la división de poderes y en ese sentido tratando de apegarse a la literalidad del texto según el significado dado por las propias prácticas lingüísticas. Entonces, este es el núcleo duro de una versión conversacional. Cuando el juez no puede atarse a la literalidad del texto, va a apelar a métodos de la interpretación, a otros métodos, principalmente le va a dar prioridad y primacía a la voluntad del legislador. Luego apelará a otros, ¿no? Bien, ahora, ¿qué dice la tesis, la otra tesis? Una tesis constructivista. La tesis constructivista dice también que entiende que la democracia, pero ya acá empieza a haber diferencias, porque la democracia no puede ser entendida simplemente como en una visión clásica de división de poderes, sino que tiene que haber también una noción de frenos y contrapesos. Y acá lo que está jugando, es de darle una mayor relevancia, ¿no?, dentro de la estructura o del diseño institucional al Poder Judicial, quien debe ocuparse de garantizar el ejercicio de los derechos frente al Estado. Esto era en un primer momento. Luego, frente al Estado y los particulares. Esta visión es, podríamos decir, el modelo que tiene adoptado Estados Unidos. Y bien, a partir de ahí, la idea de democracia no es una visión de entender democracia igual a la posibilidad de participar donde cada ciudadano cuenta con un voto, sino que la visión de la democracia aparece como un poquito más robusta, donde ya la visión de la democracia se entiende como la participación, deliberación y la asociación, es decir, que los individuos que integran la comunidad política justamente ya no forman simplemente una mera sociedad, una mera asociación, sino que se unen tras un objetivo político común, que es el Estado de Derecho. Ahora, en ese contexto, el legislador, las leyes emanan de la autoridad competente, pero son los ciudadanos, son los destinatarios, son los propios legisladores, son los operadores jurídicos, los jueces, quienes van a tratar siempre de una manera constructiva y ya no de una manera conversacional, de construir la mejor lectura de lo que ellos hacen.
la mejor interpretación de sus propias reglas, poniendo a su práctica social. No se olviden que yo siempre dije, la noción de práctica social es que los ciudadanos que participan o que forman parte de esa práctica, que la práctica social viene configurada por una intencionalidad, por una finalidad. Entonces, dada esa finalidad que tiene toda práctica social, como por ejemplo en el derecho dice, la finalidad ¿cuál va a ser? La de tratar, en el Estado de Derecho la finalidad es tratar a los ciudadanos con igual consideración y respeto. Entonces, ¿por qué? Porque esto es lo que nos va a dar legitimidad para que el Estado de Derecho, y en este caso el derecho, pueda en alguna circunstancia inclusive obligarme a hacer lo que yo no quiero, en la medida que me trate con igual consideración y respeto. Ya vamos a ver, o posiblemente si tenemos tiempo podremos ver algo más sobre esta cuestión. Pero entonces, claro, ya la visión de democracia no es la visión más bien clásica o más estándar, sino que esta es una visión más robusta, más compleja, ¿no? Donde la división de poderes tampoco es una visión tan clásica, sino que ya se le atribuye ciertas facultades al Poder Judicial, puntualmente, el control de constitucionalidad y a veces la última palabra en orden a esto. Dicho esto, entonces, ya si la legitimidad no es producto de la autoridad, si ya no hay un modelo conversacional, lo que hay en realidad es una construcción social del derecho. Y en esta idea de construcción social, quienes tienen un rol, además del legislador, es el juez. Porque el abogado lo tiene, los operadores jurídicos en general lo tienen, los ciudadanos lo tienen, pero ¿quién es podríamos decir, dentro de este diseño, quien tiene las mayores responsabilidades, porque tiene, digamos, un rol más protagónico, es el juez? Entonces, este es el modelo interpretativo. Este es el modelo donde yo no voy a apegarme como antes a la literalidad del texto, sino que voy a tomar el texto como el punto de partida, y no el punto de llegada, el punto de partida del significado que va a tener la norma jurídica. Entonces, este es un dato. La norma jurídica es el resultado del texto y la interpretación. La norma, no hay que confundir texto legal con norma jurídica. Es una distinción que hay que tener claro siempre. Dicho esto, entonces, además, si lo que hacemos es construirla entre todos, ya la legislación es importante, pero no es lo único. Tenemos los precedentes, tenemos las costumbres, tenemos la doctrina, pero fundamentalmente, ¿por qué tenemos todo eso? Tenemos todo eso porque lo que nos interesa de todo eso son los argumentos. Son los argumentos que apoyan lo que está permitido o prohibido. Cuando yo leo un fallo, me interesan los argumentos, lo que sostienen la decisión, no la decisión solamente, sino que me interesan los argumentos. Por eso es que el derecho no es el Código Civil, el Código Penal o la Constitución. El derecho es mucho más que eso. Es la práctica. Y es una práctica interpretativa y argumentativa, que intenta corresponder al sentido que le va dando la práctica. Esto parece un intríngulis, pero creo que de a poquito lo vamos a ir entendiendo. ¿Hay alguna duda en relación a esto? ¿Algún aporte que se quiera hacer? Sí. Yo quería decir que, por ejemplo, estaba fijándome, ¿no? Qué importante esto que estábamos diciendo. Por ejemplo, la Constitución de Catamarca. El artículo 1 dice que la provincia de Catamarca, como parte indivisible de la República Argentina, es un estado autónomo constituido bajo la forma representativa, republicana y social. Social. Me detengo en ese, digamos, adjetivo. Y, por ejemplo, el preámbulo, luego que dice que no es los representantes del pueblo de la provincia de Catamarca, etcétera, a fin de adecuarla a la Constitución a las necesidades actuales
especialmente para incorporar los derechos sociales y económicos no contemplados en ella. Especialmente, ese adverbio, especialmente, para incorporar o sea, uno de los objetivos, digamos, de la reforma constitucional en ese momento era especialmente incorporar en ella los derechos económicos y sociales no contemplados hasta entonces en la Constitución. Y luego se conecta con eso el artículo 1, que es un Estado social. Entonces, como decía Nino, o las normas tienen carga y son relevantes, o bien yo condeno al derecho a la irrelevancia normativa. Entonces, la interpretación puede, teniendo como soporte esto que estamos viendo, esa literalidad, yo puedo hacer una interpretación absolutamente amplia, progresiva en la defensa, digamos, de los derechos económicos, sociales, culturales, etcétera, en la medida en que el propio texto está fortaleciendo, está marcando está indicando al menos un sentido. Es decir, está indicando una dirección. Entonces, el intérprete cuando tiene que, digamos, y lo digo en el sentido de que a veces uno cree que tiene que trabajar solamente con el texto de la ley en concreto que se aplica, pero no, el entramado normativo hace, y más con la convencionalización de nuestro derecho o la constitucionalización de todo nuestro derecho, incluso el derecho privado, tiene que llevarnos a poder aprovechar, yo lo que les decía la clase pasada, detenerse en cada término con el cual están formuladas las proposiciones normativas. Y ese especialmente o quiere decir algo o lo condeno a la irrelevancia. Entonces del intérprete depende si explota o no las posibilidades que le da el texto. Por ejemplo, explotar ese especialmente los derechos económicos y sociales. Solo eso. Bien, buenísimo. Bueno, ahora vamos a dar un paso más. Después vamos a llegar ya con estas herramientas a plantear dos casos. Uno lo vamos a analizar acá conmigo y otro lo voy a dejar para que lo piensen y traigan una respuesta para la próxima clase. Para la próxima juntada van a tener que traer una respuesta de cómo lo resolverían el caso. También voy a tratar de hacer hincapié en alguna parte de este desarrollo. Hoy posiblemente pueda llegar a hacer algo, si no la próxima clase, referido a lo que es el título preliminar, al capítulo primero del Código Civil y Comercial de la Nación, que tiene toda una teoría de la decisión judicial y plasmada en ese capítulo primero. Entonces, bien, en primer lugar, habiendo aclarado ya una teoría del derecho y una teoría de la interpretación, ahora nos preguntamos, bueno, ¿qué mirada tienen o qué concepto tienen del lenguaje? Porque nuestra práctica jurídica, el lenguaje en tanto símbolo, es muy importante porque las normas, mejor dicho, los preceptos, están formulados en algún lenguaje y porque nosotros operamos todo el día con argumentos, con discursos y demás. Entonces, bueno, la pregunta que uno tiene, el intérprete se va a enfrentar con lenguaje. La pregunta es, bien, ¿qué entendemos por lenguaje en ambas posiciones? Bien, acá es algo que me parece que es importante señalar, que para una visión muy clásica, adoptada en algún punto por el positivismo, el lenguaje era entendido como un instrumento para la comunicación. Por eso el modelo conversacional de la interpretación. Y este instrumento, ¿no?, tiene siempre digamos, este modelo de comunicación tiene un emisor, que era el legislador, un receptor, que es el juez, un lenguaje que
va a ser entendido de una manera literal, en primer lugar, apegado a la literalidad. Pero cuando el lenguaje, por su propia textura, presenta problemas de vaguedad o ambigüedad, yo voy a tener que pasar a interpretarlo apelando a los métodos, como dije. Pero ¿qué pasa? Nuestro derecho se ha constitucionalizado. Es decir, nosotros tenemos, y convencionalizado, como dijo Federico en la primera clase, nosotros tenemos nuestro bloque de constitucionalidad que es de aplicación directa, tanto en casos donde el Estado puede afectar o puede, digamos, de alguna manera vulnerar derechos de los particulares o particulares que se encuentran en una relación jurídica y pueden afectar derechos de otros particulares. La aplicación es directa en ambos supuestos. Entonces, esta convencionalización y, y constitucionalización ha agravado un problema. Y es el problema de que las formulaciones están llevadas adelante de una manera abstracta. Y se utilizan términos que para el positivista, por su abstracción, pueden resultar vagos. Y entonces dice el positivista, necesitamos de la definición. Estos son los conceptos clase, y más precisamente conceptos taxonómicos, donde nosotros vamos a dar o establecer cuáles son los requisitos que tienen que estar para que, en ese concepto, para que refiera a un objeto. Por ejemplo, si yo digo mesa, ¿no? ¿Cómo hago yo para distinguirla a la mesa de un banco? Bien, ¿por qué la mesa no es un escritorio? ¿O por qué no es un banco? ¿O por qué una silla no es un banco? Necesito apelar a la definición y presentar cuáles son las propiedades relevantes, explicitarlas, identificarlas, para luego poder, con ese concepto, esa definición del concepto, hacer referencia a este objeto y decir, este objeto es una mesa. Entonces yo puedo decir, bueno, la mesa es una tabla horizontal con varias patas que sirve para apoyar cosas, objetos. Eso sería una mesa. Entonces yo sé que las propiedades relevantes son tabla horizontal con varias patas. Si yo le agregara otras propiedades, posiblemente ya dejaría de ser una mesa y pasaría a ser otra cosa. Esta es la idea que el positivismo tiene, y cuando tenemos un problema en el derecho, seguramente hay un problema de vaguedad y necesitamos definirlo. Y era lo que Federico mencionaba en las clases pasadas, esa zona de penumbra. Vamos a dar un ejemplo para que se entienda. Vamos a suponer que yo voy a una fotocopiadora y ingreso y tengo un cartel grande que dice prohibido fotocopiar libros. Pero ingreso con una revista. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tipo de problema tengo ahí? Porque yo le puedo decir al dueño de la fotocopiadora, mira, acá te traigo a hacerme una fotocopia, y el dueño de la fotocopiadora decirme, no, en realidad yo no te lo puedo hacer porque, fíjate, el cartel dice prohibido fotocopiar libros. Y yo le podría decir, bueno, mira, en realidad yo no tengo un libro, tengo una revista. Esto que, digamos, es un ejemplo muy sencillo, muy simple, me permite a mí explicar que este desacuerdo entre lo que sostiene el dueño de la casa de fotocopiadora y yo es un problema lingüístico, un problema semántico, un problema de definición. Tengo un concepto, libro, un concepto de clase, un sustantivo, que debo demostrar cuáles son sus propiedades relevantes, ponernos de acuerdo en relación a eso y a partir de ahí zanjar el desacuerdo. Esta tesis del positivismo es la que se aplica para cuando tengo desacuerdos en el derecho. Yo tengo un concepto que tengo que definirlo
para, mediante la definición, ir despejando las dudas y, por lo tanto, eliminar el desacuerdo que puede haber entre, por ejemplo, dos abogados. Como contracara, aparece una visión interpretativista que dice que, si bien es cierto, estos conceptos son muy útiles, el derecho presenta otro tipo de conceptos en su mayoría, y esta distinción de conceptos de clase o taxonómicos no nos sirve para conceptos como democracia, derechos humanos, auxiliar de la justicia, cuando vemos al abogado. ¿Por qué? Porque dice, no puede, digamos, en realidad no es una cuestión de identificar las propiedades relevantes. Acá lo que hay, en realidad, cuando yo tengo que definir democracia, cuando yo tengo que definir Estado de Derecho, cuando yo tengo que dar igualdad, eh, acción afirmativa, cualquier concepto del derecho, acciones privadas en el 19, debo adoptar una concepción para poder dar un concepto. Y estos conceptos, las concepciones, es lo que nos hacen estar en desacuerdo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una concepción diferente a la de otro. Y estos conceptos ya no son taxonómicos, ya no muestran las propiedades relevantes, sino que parten de concepciones diferentes para formular una definición. Entonces, cada concepto se apoya en una concepción. Esta es un poco la idea de Working. Estos conceptos se llaman conceptos interpretativos. Entonces, cuando yo confronto con otro colega o cuando en un fallo aparece una definición, está suponiendo una concepción por detrás, que posiblemente en otro fallo pueda ser diferente. Entonces, acá tenemos conceptos y concepciones que están jugando, que responden a visiones diferentes. Y esto es lo que traen los desacuerdos en el derecho. Entonces, lo que se pretende, dice, es, aclarado que tenemos estos conceptos interpretativos, es, a través de ellos, reconocer que cuando en el derecho aparecen este tipo de conceptos, no vamos a resolver nuestros desacuerdos dando o buscando mayor precisión en la definición, es decir, tratando de identificar las propiedades relevantes y siendo más preciso en ello, sino que, por el contrario, lo que está operando por detrás son concepciones morales, políticas, epistemológicas, antropológicas, que juegan a la hora de dar un concepto. Depende del concepto que esté tratando. Dicho eso, yo a ustedes les voy a plantear ahora un caso para que ustedes lo anoten. Si no, yo después les puedo pasar una hojita a la coordinadora, Jessica. El caso, a ver, no es muy complejo, no, acá no es una cuestión ni de pruebas, es una cuestión de interpretación. Les cuento el caso, ustedes, si quieren, yo después les voy a pasar, como les digo, una hojita para que lo tengan, pero si quieren tomar nota lo pueden hacer. Y la intención mía es que ustedes a este caso lo resuelvan apelando a lo que ustedes saben, a sus intuiciones, a sus concepciones, a su, digamos, a este trasfondo o background más o menos articulado que todos tenemos, para ver cómo lo resuelven. Pero eso sí les voy a pedir. No solamente resuelvan, sino traten de dar razones apoyando lo que resuelven. El caso es el siguiente. Resulta que C y F, C y F, ambos son padres de una niña menor de edad, e inician una demanda de daños y perjuicios reclamando una indemnización por las consecuencias no patrimoniales que derivan de una intervención quirúrgica en la cual el médico se habría desempeñado posiblemente con mala praxis, pero esto no es tan relevante, simplemente ha quedado, la niña ha quedado con una discapacidad
que le impide utilizar tanto su mano como parte de su brazo derecho, sobre todo no puede utilizar las manos a los fines de utilizarlas como si fueran pinzas. Es decir, ha habido alguna lesión en el neurológica y en el sistema nervioso que ha afectado el movimiento del brazo derecho y la utilización de las manos como pinza. Esto le trae una incapacidad a la niña de aproximadamente el 37%. Los padres accionan, reitero, reclamando esta indemnización por las consecuencias no patrimoniales, llámese daño moral, daño al proyecto de vida, lo hacen en nombre propio, cada uno de ellos, y en nombre y representación de su hija menor de edad. La ley vigente, el derecho vigente, bueno, ustedes lo conocen, sabemos que tenemos nuestra Constitución, sabemos que tenemos el Código Civil y Comercial, la Ley de Defensa del Consumidor, nuestro marco normativo, los precedentes y demás. Pero hay un artículo al cual ellos invocan y piden, entre las cosas que piden, que se declare la inaplicabilidad por invalidez constitucional del artículo 1741 del Código Civil y Comercial, en cuanto limita el ejercicio de esta acción al damnificado directo o, en su caso, si fuese, le voy a leer textualmente el término, así lo... está legitimado, les leo el 1741, indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad, también tienen legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, descendientes, el cónyuge y quienes convivan con aquel recibiendo trato familiar ostensible. Entonces, bueno, acá la discusión es si esto es o configura una gran discapacidad o no, y en su caso piden, para el caso de que no se considerara y esto lo agraviara a la niña, perdón, la discapacidad de la niña no se considerara una gran discapacidad y por lo tanto les impidiera o les accionara a los padres, es decir, la legitimación activa de ellos, en este caso peticionan que se declare la invalidez constitucional de ese párrafo del artículo 1741. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes resuelvan el caso. ¿Qué harían frente? ¿Lo considerarían un caso donde se limita la legitimación o no? ¿Por qué? Y por el otro lado, en el caso de que consideren de que debe limitarse, que no estamos ante una gran incapacidad y que por lo tanto no procede la acción en favor de los padres, tendrán que resolver el problema de la validez o invalidez constitucional de la norma. Algo que ya estaba en el antiguo Código Civil y el daño moral y todas las discusiones que estuvieron por detrás en orden a quienes eran los legitimados activos para accionar en el caso del daño moral. Bien, este sería el caso que yo quiero que ustedes traten de resolver para la próxima clase. ¿Queda alguna duda respecto de esto y de lo que venimos diciendo hasta aquí? No, se entendió todo perfecto. Bien, el caso está claro, no hay dudas en relación al caso. Después, porque después me van a decir, no, pero no estuvo claro esta cuestión. O sea, yo en realidad lo que quiero es que ustedes analicen el significado del 1741 y resuelvan si les concederían o no la reparación y si no la concederían porque no están legitimados,
considerarían que es constitucional, por lo tanto deberían dar argumentos en favor de ello, rechazando también la petición de la declaración de invalidez, o de inaplicabilidad. O sea que esa sería un poco la tarea. No pretendo una sentencia, chicos, al mejor estilo, ¿no? Tribunal Superior. Simplemente quiero que ustedes se pronuncien y construyan los mejores argumentos que ustedes creen que apoyarían esta tesis. Se pueden valer no solo de los precedentes que hay en relación al 1741, sino todos los precedentes que uno encuentra en la historia institucional en relación al daño moral también. Y pueden valerse de la Constitución, pueden valerse del Código Civil y Comercial, pueden valerse de los elementos o los materiales jurídicos que ustedes consideren. No se olviden que nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, en los artículos 1, 2 y 3, siempre nos está hablando de pluralidad de fuentes, interpretación conforme al bloque de constitucionalidad y motivación razonable. Entonces, esto es lo que nosotros, teniendo en cuenta este parámetro, vamos a ver cómo resuelven ustedes y lo vamos a discutir el próximo jueves. ¿Sería presentarlo por escrito o es para discutir nada más? No, es para discutir nada más. Bien. Si alguien quiere, y me lo quiere después de la discusión, mandármelo por escrito para que lo veamos y lo sigamos, me encantaría, pero no quiero ponerlo porque sé claramente que ustedes son personas que están, como todos, ¿no? Hoy en día, ocupados de nuestras tareas y no quiero sobrecargarlos. Entonces, lo que yo pretendo es que ustedes reflexionen y elaboren los argumentos y los expongan. Si después alguien quiere acercármelo por escrito, buenísimo. Lo podremos seguir conversando, lo podemos seguir debatiendo. Eso eso no es un obstáculo, para nada. Bueno, dicho esto hasta acá, entonces, tenemos que distinguir que para las dos corrientes también, estos conceptos se utilizan en derecho, son conceptos abstractos y que estos conceptos, digamos, para algunos se resuelven apelando a una definición y tratando de identificar propiedades relevantes. Mientras que para otros, el problema no es un problema estrictamente semántico, donde yo voy a operar resolviendo el desacuerdo que se activa, desactivándolo mediante una definición precisa, sino que lo que tengo son conceptos abstractos que de alguna manera incluyen las discusiones morales y políticas que hay por dentro. Y entonces los desacuerdos no son en orden a cuáles son las propiedades del concepto, sino el contenido moral y político del concepto. ¿Sí? María Eugenia, sí, claro. Les voy en una hojita, voy a pasarle a Jessica el caso y ella seguramente se los va a reenviar por mail. Yo esto lo voy a hacer hoy, así que seguramente mañana ya se los van a estar enviando. No es mucho más de lo que yo les acabo de contar, porque lo que me interesa es ver el problema normativo. Damos por supuesto que las cuestiones fácticas están dadas, que el daño moral, digamos, digamos que hay una aflicción, que hay un daño al proyecto de vida, o sea, eso está. El punto es si están legitimados o no, por un lado, y segundo, si es válida constitucionalmente esa limitación. Eso es todo. Bueno, yo eso sí me comprometo a pasar. Bien, habiendo señalado ya todo esto, les voy a contar un caso que por ahí les puede servir, y con esto yo ya pretendo hoy por hoy casi cerrar, ¿no? Fede, no sé si usted quiere señalar algo más antes de que entre a contarles un caso y cómo digamos, uno puede ver las dos tesis jugando, en este caso que yo les voy a presentar, pero es solamente ilustrativo y es como para que ustedes puedan ver hacia dónde estoy apuntando y les sirva también como un parámetro para lo que ustedes pueden o tienen que resolver. No, la primera tesis es como que es tranquilizadora, porque si la respuesta ya la ha dado
el legislador y la interpretación auténtica es la que sale de ahí, el juez puede sentir que está constreñido a eso y lo único que va es a descubrir eso que está de antemano. Mientras que la segunda tesis, la segunda posición, la segunda escuela, como las quieran llamar, como dice Dworkin, el hecho de que no tengamos esa probeta o esa prueba empírica que nos vaya a decir cuál es la interpretación correcta, no debe llevarnos al nihilismo, no debe llevarnos a la desesperación. Como dice Dworkin, el nihilismo nos encuentra, el escepticismo nos encuentra solo en la noche. Y entonces los argumentos parecieran que de nada sirven y entonces solo nos queda esperar el alba, dice Dworkin en una hermosa cita casi poética. O sea, lo que voy es que el hecho de que no haya una suerte de, entre comillas, verdad o verdadera interpretación de antemano, no debe llevarnos al escepticismo de pensar que da todo igual, caer en una suerte de relativismo, sino que justamente de lo que se trata es demostrar que la interpretación que uno sostiene a fuerza de argumentos, y por eso nuestra tarea es eminentemente interpretativa y argumentativa, demostrar que la salida es la que mejor se ajusta al texto de la Constitución de la provincia de Catamarca, a la Constitución Nacional, a los tratados internacionales y a todas las fuentes normativas que están en juego. Solo eso. Disculpen, pienso que en realidad la primera tesis es quizás más que tranquilizadora, es fácil, porque se trata de un apego irrestricto a la ley y muchas veces un caso no se puede resolver con un apego irrestricto. Entonces tenemos que recurrir a los principios y ajustar, que son los que iluminan precisamente el derecho, y ajustar estos casos a los principios, a los tratados internacionales, entonces a la Constitución, tanto nacional como provincial, y siempre es más complejo, porque los fundamentos allí están abiertos y porque hay que por ahí, hay que desvirtuar en cierta parte el texto estricto de la norma local con los fundamentos de orden internacional o nacional en la Constitución, ¿sí? Fuentes más elevadas jerárquicamente. Entonces siempre pienso que la primera tesis es simplista, porque es fácil decir, la ley dice esto, la transcribo, listo, no tiene legitimación activa. En cambio, buscar los fundamentos para que sí la tenga siempre es una tarea más compleja. Tal cual, Mili. Excelente el aporte. Bueno, voy a plantear una cuestión como para dejarla abierta para la próxima reunión que el jueves. Y la pregunta que uno podría hacerse, y en esto es que ahí va a quedar atrapada, digamos, nuestra discusión de la teoría de la interpretación, que algo ya señaló Mili y también señaló, perdón, yo digo Mili porque acá dice Mili en el, acá en la pantalla me aparece Mili. ¿Está bien, Mili? Sí, ¿Verdad? sí, ¿Es así? sí, está bien. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, algo vos ya lo estás señalando y lo está señalando también Federico cuando dicen, bueno, esta posición es más simple, es más fácil, es más tranquilizadora, la otra nos abre el universo, nos complica, nos enfrentamos a un desafío. Y entonces la pregunta que yo le planteo es la siguiente. Si tomamos la segunda tesis, pareciera ser entonces que los conceptos, al menos estos conceptos más abstractos, nos introducen en un ámbito que es el ámbito de lo moral y de lo político. Si esto es así, entonces parece ser que hay varias concepciones, porque esto es evidente, ¿no es cierto?, en sociedades como las nuestras actualmente, donde podamos tener distintas concepciones y visiones y demás, esto trae, digamos, que los operadores jurídicos, los jueces también tengan sus otras visiones y que en la misma práctica social haya distintas visiones en pugna. Entonces aparece la pregunta de si, bueno, ¿y entonces qué nos dice el derecho? ¿Hay una respuesta clara o hay una idea clara de lo que nos está diciendo o no? Esto es lo que se conoce
como la indeterminación del derecho que preocupaba a los positivistas. Ellos querían eliminar el problema este de la indeterminación, y es que no hay una única respuesta clara y concreta y correcta frente al caso que excluya cualquier otra, sino que la indeterminación lo que trae es posibles respuestas alternativas, igualmente válidas, y que a veces el juez tiene que optar entre una y otra, y esto trae el otro problema, la discrecionalidad de los jueces. Entonces, el problema que vamos a ver la próxima reunión va a ser el problema de la interpretación en la tensión que le genera para el positivismo la discrecionalidad, perdón, la indeterminación del derecho y la discrecionalidad que trae. ¿De qué manera la interpretación puede ayudarnos en este problema que presenta el positivismo? Dentro de ese universo que yo les estoy presentando ahora, tenemos puntualmente, vamos a tomar como un ejemplo los 3 primeros artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, como un intento del legislador de darle herramientas a los jueces para que se guíen para resolver esta cuestión de la indeterminación y de la discrecionalidad. Pareciera ser que estas 3 reglas lo que hacen es restringir el universo o el marco que tienen los jueces para tomar decisiones. Restringir un poquito esa libertad de decisión. Bueno, ese sería, digamos, quiero que quede claro el planteo que va a abrir la próxima sesión del jueves. Es, vuelvo a decirlo para que les quede claro, es, si aceptamos de que el derecho tiene conceptos interpretativos o, como dice, yo le voy a mandar un artículo que también voy a mandarles esto mañana, para que lo tengan, un artículo y lo puedan leer si quieren, de una profesora española de la Universidad Pompeu Fabra, que es Marisa Iglesias Vila, que escribe sobre los conceptos esencialmente controvertidos y el derecho constitucional, y hay otro artículo que se llama La indeterminación del derecho. Esos 2 artículos les va a servir a ustedes para tener como una herramienta, ¿no?, a la hora de ver y de analizar lo que estamos desarrollando, y les va a servir para su desempeño como operadores jurídicos. Esos 2 archivos están publicados, están online, o sea que no hay ningún problema. Yo los voy a enviar para que ustedes no tengan que buscarlos, y se los voy a mandar junto con el caso. Eso lo voy a hacer mañana. Iba a hacer todo esta noche, pero no, voy a hacer todo mañana tranquilo y se los voy a mandar. Bueno, entonces, lo que les quería decir es lo siguiente, volviendo, para dejar en claro. Si aceptamos la tesis de que nuestro derecho constitucional e infraconstitucional contiene conceptos que por su generalidad, su abstracción, son conceptos controvertidos o conceptos interpretativos, usémoslo como sinónimo, lo cual traen por lo menos 2 cosas, la moral y la política y la necesidad de argumentar. Esto abre el universo, expande, porque entonces yo me enfrento a un concepto que puede tener, digamos, distintas definiciones, y que eso me va a llevar a soluciones diferentes, a alternativas diferentes, inclusive igualmente válidas, y que el juez tiene que elegir una de ellas. Si esto es así, entonces tengo para los positivistas 2 problemas. Uno, que el derecho ya no está determinado, lo cual no es claro, la voluntad del legislador no está clara. Entonces el mensaje hace ruido, porque tengo varias posibles interpretaciones. Y segundo, esto le abre el juego a los jueces para que sean discrecionales, puedan elegir, tengan mayor libertad de elección, con lo cual también pone en jaque la división de poderes y el modelo democrático y la voluntad popular que está por detrás de cada norma. Entonces, ¿qué les estoy queriendo mostrar acá? Les estoy queriendo decir que si esto es así, ¿no?, tenemos que ver qué respuesta podría darnos la interpretación para resolver o para contribuir, digamos, a distender esta tensión que se está presentando, que estamos presentando hoy. Entonces, esto es lo que quiero que ustedes retengan, porque es lo que vamos a intentar. Y dentro de ese universo, para ir a algo más concreto,
vamos a ver cómo los 3 artículos del Código Civil y Comercial de la Nación pretenden de alguna manera darnos, ¿no?, herramientas para enfrentar este tipo de problemas. Bueno, si esto queda claro, si no hay ninguna duda, si usted, Federico, no quiere hacer ningún aporte o alguna cuestión, dígame, si no, les paso a contar el caso y con esto cerramos la reunión de hoy. ¿Está todo bien? Bien. Bueno, el caso, les cuento, resulta, esto es un caso verídico, ¿no? Este caso ocurrió en Córdoba. Lo traigo a la luz porque lo he utilizado hace poquito en una clase que tuve que participar. Y el caso es que un abogado que estaba matriculado en el Colegio de Abogados y ejercía la profesión, decide llevar adelante un emprendimiento paralelo, un emprendimiento comercial, y se asocia con otra persona. Mientras llevaba adelante este emprendimiento comercial, comete el delito de estafa y luego resulta condenado por una Cámara del Crimen con una pena que es de ejecución condicional por la comisión del delito de estafa. La Cámara del Crimen, en esas circunstancias, remite las actuaciones al Tribunal de Disciplina de los Abogados de Córdoba para que resuelvan si se corresponde, si esta conducta configura un delito, además de configurar un delito, afectaba el Código de Ética de los Abogados de Córdoba. Córdoba, la ley 5.805, es una ley que regula la actividad, digamos, regula la institución del Colegio de Abogados y también regula el ejercicio profesional de los abogados y establece y crea un tribunal de disciplina que tiene que juzgar el desempeño de los abogados. Bueno, remite, como les digo, este tribunal penal remite las actuaciones al Tribunal de Disciplina, el Tribunal de Disciplina analiza el caso y advierte que en las faltas que estaban establecidas en esta ley no había ninguna falta ni en relación a los colegas, ni en relación a los clientes, ni en relación al tribunal, que son los 3, digamos, posibles afectados, que este era un hecho delictivo que no aparecía ni siquiera como una falta, tampoco, pero igualmente lo sanciona porque hay otra norma que dice que el Tribunal de Disciplina debe sancionar a los abogados cuando estos cometan alguna de las faltas expresamente previstas o afecten al decoro de la profesión de abogado. Entonces, sostiene el Tribunal de Disciplina que esta conducta que había llevado a cabo este abogado y la condena por el delito de estafa afectaba al decoro de la profesión. Bien, el abogado interpone un recurso y acciona ante la Cámara Contencioso Administrativa de Córdoba a los fines de que se resuelva, ¿no? Y argumenta de que se revoque, pide que se revoque la decisión y argumenta 2 cosas. Dice, en primer lugar, no hay una falta porque las faltas están específicamente previstas y, como les dije, los posibles damnificados de las faltas que puede cometer un abogado son o el tribunal de administración de justicia, los colegas o los clientes. Y acá el abogado no estaba ejerciendo su profesión, estaba actuando como un comerciante. Que el decoro de la profesión se tiene que medir en relación al ejercicio profesional y a la tarea que esencialmente desarrolla un abogado. ¿Cuál es? La de representar los intereses de los clientes en el servicio de administración de justicia. Toda aquella otra actividad que no sea representar los intereses de los clientes ante el servicio de administración de justicia, sea de manera judicial o extrajudicial, quedan fuera de la potestad o de la autoridad del Tribunal de Disciplina porque no es una falta cometida en el ejercicio. Como la Cámara Contencioso Administrativa
confirma la decisión del tribunal y aclara que el decoro profesional debe ser entendido en un sentido más amplio, más robusto, y no de una manera tan simple como decir que el abogado cumple con su profesión o no afecta o solamente puede afectar al decoro en la medida que ese ejercicio sea un ejercicio en representación de los intereses de su cliente o ante el Servicio de Administración de Justicia, sino que el abogado forma parte del Servicio de Administración de Justicia. Y ese es el significado que debe tener el término auxiliar de la justicia. Y entonces, el decoro a la profesión de abogado, si el abogado forma parte del servicio de administración, las conductas que desempeña el abogado no solo lo afectan a él y al ejercicio de la profesión, sino al servicio de administración de justicia en su conjunto. Bueno, estos son los argumentos. Entonces, ¿qué es lo que está apareciendo por detrás? Y esto es lo que a mí me interesa mostrarles para que ustedes vean las dos posiciones tienen argumentos que suponen concepciones diferentes de lo que es el abogado como auxiliar de la justicia. Eso nos dice, bueno, ¿qué quiere decir auxiliar de la justicia? ¿Qué significado debo darle al término? Bien, si tomáramos una concepción positivista, auxiliar de la justicia, podríamos entenderla en un sentido, como lo estaba expresando este colega. Auxiliar es un sentido descriptivo, significa básicamente representar intereses de otro ante la administración de justicia. Esta era la idea. Mientras que por el otro lado, auxiliar de la justicia representaba una noción más compleja, más robusta, y que estaba identificándose con una visión de un servicio de administración de justicia inserto en una comunidad política. Y el abogado como parte o como engranaje o como integrante o como decían hace mucho tiempo atrás un profesor, como el primer juez de la causa, porque el abogado es el primer juez de la causa, ¿no? Y entonces no le es indiferente a la sociedad el desempeño de estos auxiliares. Claramente, aquí aparecen dos modelos. Un modelo donde hace un pie mucho más fuerte en la visión, digamos, del abogado entendido, comprometido con el interés público, y el otro es una visión del abogado prestando un servicio a un particular en el ámbito privado, con un contrato de locación de servicio, representando intereses de un cliente ante un servicio de administración. Entonces, claramente, el ejercicio profesional de los abogados, ¿no?, puede ser comprendido de dos maneras diferentes, dos concepciones diferentes frente a un mismo término y por lo tanto una definición diferente y un desacuerdo. Y esto me lleva a decir, bueno, en un caso si adopto esta posición, lo resuelvo de esta manera, si lo adopto de esta otra, lo resuelvo de esta otra manera. Y entonces, ¿qué diría la concepción interpretativista? Bueno, la concepción interpretativista diría, debemos, ante estas competencias de interpretaciones, podemos tener dudas, podemos tener incertidumbres, pero eso no quiere decir que no haya una respuesta que sea la respuesta que encaja correctamente. Lo que sucede es que podemos tener dudas, podemos tener incertidumbres, pero hay que saber distinguir que yo hoy inclusive no pueda argumentativamente, racionalmente, tener la respuesta clara, la respuesta, de que la respuesta no esté clara. Es decir, que no haya una respuesta. Puede ser que yo racionalmente en esta instancia, en este momento de mi práctica, no tengo la respuesta en toda su dimensión. Pero sí hay una respuesta. Por eso a veces pasa de que están los desacuerdos y por eso los tribunales a veces puedo tener, como pasó en el tema de tenencia de estupefacientes para consumo personal, puedo tener fallos como Basterrica de Arrola por un lado y por el otro lado Montalvo y demás. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Bueno, entonces, había sin lugar a dudas distintas concepciones operando por dentro. Hasta que, en definitiva, ¿no es cierto?, alcanzamos, diría desde la perspectiva interpretativista, la mejor perspectiva. ¿Cuál es la mejor perspectiva?
la perspectiva de Basterrica y Arriola. Esa sería la mejor perspectiva. Sería en ese caso la respuesta correcta. Ya después vamos a entrar un poco más fino, vamos a tratar de explicar cuál es el criterio. Me voy a adelantar solamente diciendo que el criterio es argumentativo. Hay que dar razones, hay que dar argumentos para sostener. Y en ese debate argumentativo puede pasar que en un momento no logremos que haya una posición que triunfe por encima de la otra. Puede pasar que estemos en una situación en la cual ya no podemos dar más argumentos en favor de una posición que de otra. Pero puede que posteriormente, en otro momento, podamos encontrar argumentos nuevos o reconsiderar otros argumentos y encontrar la respuesta que nos parece o que creemos que es la correcta. Pero el criterio no nos viene dado de afuera, sino que el criterio es de adentro, es argumentativo, es de acuerdo a nuestras prácticas. ¿Entienden lo que estoy queriendo decir ahora? Esto último. Sí, se entiende. Sí, se Perfecto. entiende. Bueno, entonces, si están de acuerdo y les parece bien, podríamos, si hay preguntas, me encantaría que me las formulen, y si no, me gustaría hacer un pequeño corte, porque me parece que he dicho mucho y hay que asimilar todo lo que dije, pero me gustaría si hay preguntas o si hay algún aporte que quieran hacer, si están de acuerdo con el análisis que les presenté del caso este que les conté de Córdoba, si tienen alguna observación para hacer, si lo que ustedes crean pertinente. Bueno, Federico, no sé, ¿quieres agregar algo? ¿Te gustaría hacer algún aporte? Eh, algún comentario? ¿Leer alguna cita? No sé. Bueno, para mí está, digamos, está muy claro y me parece que el objetivo que, o al menos que nosotros nos hemos planteado, es que, digamos, que cada vez que uno ensaya, digamos, una salida interpretativa, siempre está prefiriendo. Por eso decíamos constantemente que no había aquí neutralidad. Dworkin suele utilizar la imagen, digamos, de que el juez se tiene que comportar como una especie de, digamos, una suerte de una super figura, digamos, que hace que tiene que tener en cuenta todos los elementos, pero es solamente un modelo o algo que él lo toma, digamos, como paradigma, la idea de que el juez es una suerte de Hércules, una figura mítica griega, digamos, que todo lo puede, que todo lo conoce, pero es solamente una figura. A mí me parece que en el momento de interpretar, los tribunales tienen, digamos, dos tipos de restricciones muy importantes a las que hay que prestarle atención. Primero, son los propios precedentes del tribunal, que eso lo vamos a llamar como una suerte de restricción horizontal. El órgano jurisdiccional está atado primero a sus propios precedentes. Y luego un orden de restricción que es más bien vertical, donde está, digamos, cuando desarrolla estas operaciones interpretativas, también discute con los precedentes de los tribunales que se encuentran en nivel de instancia por encima, si es un juzgado con las cámaras, con la Corte de Justicia, con la Corte Suprema y con la Corte Interamericana. Es decir, que hay como dos niveles, uno horizontal, es decir,
tiene que buscar la tarea interpretativa ser consistente o coherente con su propia línea de argumentos, de argumentación e interpretación. Y una línea vertical es donde eso que Luis llamaba, digamos, ese diálogo, esa comunidad de diálogo argumental e interpretativa, el diálogo es horizontal, es vertical, con las cámaras, con la Corte de Justicia, con la Corte Interamericana, con la Corte Suprema, es decir, en dos frentes, horizontal y vertical. La tercera cosa que les quería decir que yo había notado es que, bueno, esto, repetirles una vez más, esto que Dworkin dice que no debe llevarnos al nihilismo, de pensar, digamos, que siempre los juicios o proposiciones que se emiten en las ciencias duras tienen la fortaleza de la probeta por detrás, tienen la fortaleza del ensayo, de la prueba-error, de la probeta, como vengo diciendo, por detrás. Mientras que en materia de derecho, no hay experimento que pueda decirnos que la interpretación que nosotros estamos prefiriendo es mejor que la que prefiere el juez que está al lado. Y justamente eso siempre nos va a llevar a la necesidad de que busquemos las mejores líneas argumentales e interpretativas en ese diálogo, que siempre es un increyendo y siempre supone que nunca llego. Digamos, eso no implica quitar la posibilidad de la verdad, de las ciencias sociales ni del derecho, como diría Dworkin, sino saber que es siempre una operación en construcción permanente. La tercera cuestión, cuando yo llevo a cabo salidas o ensayos interpretativos, yo siempre estoy prefiriendo, como les decía, entonces siempre puedo, por ejemplo, saber que si yo condeno a la obra social, puedo tener una mirada consecuencialista de decir que si la condena es una prestación que parece ser excesiva, le quito a los otros afiliados, o bien mi salida puede ser ajustada absolutamente y no consecuencialista como esta, a primera salida consecuencialista, mido las consecuencias económicas de mi decisión, por ejemplo, o bien una salida estrictamente que se ajusta a principios, rígida en el sentido de decir, no interesa las consecuencias de la decisión. En derecho, esto significa reconocer tales derechos o bien caigo en la irrelevancia de los principios constitucionales y convencionales. De lo cual se desprende que hasta el cansancio, al menos este es un objetivo personal y creo que Luis lo debe compartir, es que el objetivo es que ustedes sepan que siempre que se hace o se opta por una salida interpretativa, esa opción nunca es neutral. Siempre estoy prefiriendo. Y en ese preferir siempre estoy sosteniendo una teoría interpretativa y siempre estoy sosteniendo una visión del derecho y siempre estoy sosteniendo una visión de cómo el Poder Judicial se vincula con las otras ramas de gobierno en el entramado institucional. Y siempre volvemos a lo mismo, aunque parezca un argumento circular. La interpretación descansa en una teoría interpretativa, la teoría interpretativa descansa en una teoría del derecho y esa teoría del derecho descansa en una teoría político-institucional de cómo se amalgaman todas estas, digamos, todos estos órganos institucionales que juegan y cómo la producción normativa, la fuente del derecho y cuál es el rol del juez en ese entramado. Es decir, ese es un poco, digamos, aunque pueda ser ya como una letanía que se repite, pero lo importante para mí es tener en claro eso, que nunca hay neutralidad, que nunca soy ni neutral ni ingenuo cuando opto por una determinada línea argumental o interpretativa. Solamente eso. Buenísimo. Creo que
termina por remarcar cuestiones que son, me parecen muy importantes, porque una de las dificultades que a veces aparecen es distinguir el concepto de neutralidad con el concepto de independencia, con el concepto de imparcialidad, que no son sinónimos, significan cosas distintas. Y bueno, en base a lo que Federico señala, digo dos cosas y concluyo. No nos olvidemos nosotros de que podríamos decir que la práctica judicial es como una subpráctica dentro de la práctica jurídica. Y la práctica jurídica sería como una subpráctica social. Es decir, nosotros no podemos interpretar la práctica judicial sin tener en cuenta todo lo otro, sin tener en cuenta, no sé, el trabajo académico, la dogmática, por supuesto que, y al mismo tiempo, todo eso no es posible sino en otro contexto más amplio, que es el campo social, los intereses, los grupos de presión, a veces los lobbies, pero digamos, nadie está negando todo ese contexto, todo lo contrario. Y entonces, las opciones interpretativas son productos de esa propia práctica. Como Federico señala, no son los operadores jurídicos, eh, podemos decir, sujetos que están aislados, ¿no? Y encerrados o en una cubeta o en alguna, no sé, en algún lugar, digamos, aislado de todo tipo de contacto con la realidad social. Todo por el contrario. Los operadores jurídicos son parte de la realidad social, están atravesados de un conjunto de creencias. Y entonces la pregunta es, y el mismo Dworkin lo dice en una de sus obras, que está bien, no podemos negar esto. Sería, digamos, una ficción negar que estamos atravesados por concepciones. Ahora bien, estas creencias, estas concepciones, pueden operar a la hora digamos, a nivel personal y a la hora de ese operador jurídico tener que decidir en un caso, pero también tienen restricciones y también tienen un límite. Por ejemplo, yo puedo, ¿no? Si quiero resolver o si quiero, vamos a suponer, debatir o dar una respuesta diferente sobre un tema, voy a suponer, por ejemplo, el tema del aborto, yo podría pronunciarme, vamos a suponer, vamos a suponer esto, antes de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, podría haberme pronunciado de otra manera, podría haber resuelto el caso de manera diferente a cómo se resolvió en FAL, por ejemplo, pero ¿cuáles podrían ser los argumentos que yo puedo esgrimir para sostener esa tesis? Yo podría, por ejemplo, decir, como juez, que mi religión no me permite fallar de manera diferente a como lo estoy haciendo. No, ese no sería un argumento válido para presentar en el debate. Por más que yo pueda tener mis convicciones, deberé encontrar otro tipo de argumentos que sí puedan ingresar al debate, pero que inclusive sean apoyados por mi marco religioso. Pero lo que no puedo hacer, por ejemplo, ¿no? Es sostener un argumento de este tipo. ¿Por qué? Porque este argumento de este tipo no sería una buena razón. ¿Y por qué no sería una buena razón? Lo primero es porque se aparta de la propia práctica. Hoy por hoy la práctica jurídica, los argumentos que se dan no se apoyan en las creencias religiosas de los operadores jurídicos para la toma de decisiones. Quizás eso pudo pasar a lo mejor en la Edad Media, pero no ahora. Entonces, esta es la primera limitación, es decir, la propia práctica nos impide, porque los jueces, ustedes lo saben mejor que yo, están constreñidos por el propio cuerpo al que pertenecen, por la propia práctica en la que están insertos. Entonces, este es el otro elemento que por ahí a veces nos lleva a pensar, así, bueno, pero entonces acá puede aparecer una interpretación y cualquier interpretación, entonces vamos a entrar en un caos terrible. Y no, es más, les digo, muchos le criticaron a los 3 primeros artículos del Código Civil y Comercial justamente eso. Decían, a partir de esos 3 artículos lo que se va a generar es una indeterminación, un caos. Bueno, nada de eso pasó, ¿no? Entonces uno podría preguntarse, bueno, entonces,
uno podría decir, el código, los 3 primeros artículos sí realmente fueron útiles. O podría preguntarse, ¿son útiles o no? O en realidad la propia práctica es la que pone los límites a la función judicial. Bueno, esto lo vamos a discutir ya la próxima reunión. Yo, mientras tanto, me he quedado comprometido. Una cosa les quería pedir. ¿Pueden ir eligiendo algún fallo que sea del área o de la disciplina, del ámbito, de la competencia donde ustedes se desempeñan, no sé, penal, laboral, administrativo, civil y comercial? Un fallo que a ustedes, a partir de lo que venimos conversando, les parezca que guarda relación con los temas que estamos tratando, para que ustedes puedan releerlo y de alguna manera reflexionar sobre ese fallo que han elegido, con el apoyo de los materiales y lo que nosotros estamos trabajando en las clases. Así que les voy a pedir que vayan eligiendo uno y que, bueno, que eso sí estaría bueno que lo tengan también, aunque no para trabajarlo, pero sí que ya lo tengan seleccionado, elegido para la próxima reunión. Porque esta idea sería que llegara a la última reunión y quizás que cada uno de ustedes también pueda hacer algún tipo de aporte a partir de un fallo que es de su competencia, donde ustedes tienen cierta experticia y habilidad para hacer el análisis. Bien, con eso creo que damos por concluido la clase de hoy. Les agradezco mucho la participación y nos vemos el próximo jueves.